A partir de este momento, la Superintendencia de Administración Tributaria, precursora de la transparencia en Guatemala, presenta su programa SAT Informativo. Un espacio para indagar sobre los temas relacionados con la cultura tributaria en Guatemala. Conducido por Brenda Palacios. SAT Informativo. A continuación, por Universidad 92.1 FM. Conectados con la realidad. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de SAT Informativo, el programa de la Superintendencia de Administración Tributaria en colaboración con Radio Universidad SAT Informativo. Soy Brenda Palacios Marroquín y como cada semana me acompaña mi colega e intérprete en lengua de señas Arsenia Archila, junto con invitados especiales que nos ayudarán a compartir información clave sobre las gestiones tributarias y el cumplimiento de nuestras obligaciones como contribuyentes de la SAT. Les agradecemos por estar en sintonía con nosotros a través de la emisora 92.1 FM o por seguirnos en nuestro canal oficial de YouTube, SAT Guatemala. Esta noche tenemos un tema de gran relevancia, la formalización de negocios que venden o prestan servicios a través de redes sociales. Hablaremos sobre la importancia de formalizarse, los beneficios que esto conlleva y los pasos necesarios para cumplir las obligaciones tributarias, evitando sanciones. Para el desarrollo de este tema contamos con dos invitados de lujo, el licenciado Juan Carlos Gómez, representante de la SAT, y el licenciado Sergio García, socio director en Loyalty Global, quienes nos compartirán su conocimiento y brindarán sus perspectivas desde el ámbito institucional y empresarial. ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a SAT Informativo. Hola, ¿cómo están? Es un verdadero gusto y un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes este tema muy interesante en donde trataremos de aportar ideas que generen valor a todos aquellos que nos vean, porque creo que es vital que los negocios tengan clara toda la información para poder tener un desarrollo sostenible dentro de su negocio. Muy buenas noches, Brenda. Un saludo, licenciado Sergio, y pues por supuesto a todos los contribuyentes que nos sintonizan en esta noche. También considero que el tema de que vamos a abordar pues es bastante necesario conocerlo. Muchos desconocemos nuestras obligaciones tributarias. Primero nos lanzamos al agua y después ahí miramos cómo salimos, pero ahora pues muchos contribuyentes están emprendiendo negocios a través de redes sociales. Entonces esto es algo de moda y pues que sin duda alguna este tema pues ayudará a solventar sus inquietudes. Gracias a ambos por acompañarnos en este espacio informativo. Estamos pues contentos de tenerlos con nosotros esta noche para abordar un tema que sin duda es de gran interés y relevancia para nuestros oyentes, especialmente para aquellos que han encontrado en las redes sociales una plataforma para emprender. Para poner a nuestra audiencia en contexto del tema, sabemos que en los últimos años el comercio y la prestación de servicios a través de plataformas digitales pues ha crecido exponencialmente. Redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok e incluso WhatsApp se han convertido en mercados virtuales. Sin embargo, muchas veces quienes operan en este entorno desconocen la importancia de formalizar sus negocios, los beneficios que esto conlleva y las obligaciones tributarias que implica. Por esta razón y aprovechando este canal de comunicación, queremos brindar una orientación clara para todos los emprendedores digitales que desconocen las gestiones que deben realizarse ante la SAT. Y por eso nuestro objetivo es que comprendan por qué es esencial regularizar su actividad ante la SAT, no solo para cumplir con la normativa, sino también para disfrutar de ventajas como la generación de confianza en sus clientes y aportar al desarrollo económico del país. Entonces, ¿qué les parece, licenciados, si comenzamos la entrevista explicando el punto de partida más importante? ¿Podría tal vez el licenciado Sergio García indicarnos qué significa formalizar un negocio y por qué es importante para quienes venden o prestan servicios a través de redes sociales formalizarse ante la SAT? Totalmente. A ver, formalizar su negocio básicamente es ordenar el negocio, es tener bien identificado cómo es la estructura y diseño de su negocio. Por ejemplo, los negocios quieren crecer, quieren desarrollarse porque le están invirtiendo recursos, dinero, esfuerzo, pasión, dedicación, ¿no? Pero el problema es que no saben cómo crecer. Y la mayoría de negocios, al no estar bien formalizados, lamentablemente no tienen la certeza suficiente de cuánto están ganando realmente dentro de un negocio. Formalizar un negocio de manera integral, que yo le denomino una columna vertebral, y veámoslo así, la columna vertebral no se mira, pero es parte fundamental de la estructuración de un negocio.
de esa formalización de un negocio desde la parte legal, la parte financiera fiscal, la parte laboral, entre otras, dependiendo del tamaño de los negocios. La formalización de negocio le permite a las personas poder desarrollarse de manera integral. ¿Por qué? Porque todos quieren tener una libertad financiera, darse sus gustitos, etc. Sin embargo, tienen que aprender a invertir en esto. ¿Cuál es el reto más importante de la formalización? Es que es la parte aburrida de los negocios. ¿Por qué? Porque la formalización de negocios no te genera rentabilidad, no te da ganancias, etc. Pero como le digo a todos, al final del día es un punto fundamental para establecer si efectivamente el negocio está funcionando o no. Gracias por explicarnos el significado y la importancia de formalizarse, especialmente para quienes emprenden en redes sociales. Sin embargo, formalizarse también implica asumir ciertas responsabilidades ante la SAT. Por ello, una de las posibles inquietudes en el contribuyente puede ser cuáles son las principales obligaciones que deben cumplir los emprendedores digitales al registrarse ante la SAT. Bueno, aquí es necesario mencionar que la primera es estar inscrito, ¿verdad? Aquí, pues obviamente ante la SAT, que es la entidad recaudadora, pues sí, y fiscalizadora también. Entonces, antes de iniciar actividades afectas, los contribuyentes tienen que inscribirse, ¿sí? Por ahí teníamos la idea, ¿verdad? Muchos de nosotros de decir, bueno, primero voy a probar cómo me va en mi negocio y luego me inscribo, ¿verdad? A veces pasaban 6, 8, 10 meses, 1 año, 5 años y todavía están probando a ver si les va bien, ¿verdad? Entonces, esa es la primera obligación, tener NIT y tener registrado el negocio. Es importante también indicar ante la SAT cuáles son esas actividades a las cuales nos dedicamos, porque tal vez empezamos con una actividad y en el camino vamos probando otras, pero recordemos, hay una obligatoriedad a través del Código Tributario de que todos los contribuyentes deben indicar a qué actividades se dedican e indicar cuál es la que genera más ingresos, obviamente. Entonces, es parte fundamental con el fin de tener actualizada la información ante la SAT. Otra de las obligaciones pues, es también emitir facturas. Ahora es mucho más simple con la factura electrónica. No hay necesidad de esperar tanto tiempo como hacíamos algunos de nosotros antes cuando facturábamos, ¿verdad? De esperar a que una imprenta estuviera haciendo la gestión para autorizar nuestras facturas, ¿verdad? Se me extraviaban, se me mojaban, yo tenía que ir nuevamente con la imprenta. Ahora la electrónica es mucho más simple, muy sencilla de utilizar y pues nos agiliza en muchos aspectos, ¿verdad? También podemos mencionar habilitar libros, llevarlos al día, registrar las operaciones, que ese es como un tipo de control que las leyes pues nos obligan a nosotros los contribuyentes para poder registrar toda esa información, tener claridad, ¿verdad? Saber exactamente, dependiendo del régimen, si voy a aprovechar un crédito fiscal y tenerlo todo documentado, ¿verdad? Entonces, es bastante importante considerar estos aspectos y la vital, ¿verdad? Tal es la esencia de todo impuesto, es declarar y pagar, ¿verdad? De acuerdo a los ingresos, de acuerdo a las normas establecidas en las leyes, nosotros debemos de conocer esa parte. Nosotros siempre les mencionamos a los contribuyentes, mire, no está de más que usted sepa cómo declarar. Tal vez usted tiene un contador, pero no está de más que usted sepa claramente cómo hacerlo. En algún momento usted puede requerirle al contador, puede dialogar con la persona, ¿verdad? Y ponerse de acuerdo y de establecer realmente qué le va a generar crédito fiscal, qué no, para a fin de poder aprovechar los beneficios que también dan las leyes tributarias. Gracias, licenciado Gómez, por darnos a conocer las obligaciones tributarias que deben cumplir los emprendedores digitales, pues es importante destacar los beneficios que obtienen al formalizarse. Pero bueno, ahora me gustaría, tal vez, licenciado Sergio García, que nos explicara qué beneficios obtiene un contribuyente o el negocio al formalizarse ante la SAT, especialmente cuando venden en plataformas digitales. Así es, a ver, definitivamente, ya lo mencionabas un poquito antes, y es realmente tener la certeza de que si el negocio está funcionando o no. Porque algo interesante en todos los negocios es de que, y nos ha pasado en la oficina preguntándole a la gente y le decimos, mire, pero usted tiene la certeza de cuánto está ganando. Que me diga usted, mire, estoy ganando el 30%, el 40%, y me dicen, no, tendrán una idea, un rango por ahí, ¿verdad? Pero no tienen la certeza porque no llevan bien ordenado el negocio. Ahora bien, precisamente Juan Carlos mencionaba algo muy interesante y es de que, por ejemplo, existen muchas personas que le dan el dinero de los impuestos a sus contadores para que ellos lo paguen. Y un consejo que les damos en la oficina es pague usted sus impuestos. Porque por lo menos va a tener ahí una certeza si efectivamente están presentando sus declaraciones. Porque después el problema es tener inconsistencias
que no permita defendernos con la administración tributaria. Uno de los beneficios de estar muy bien formalizado es que, a ver, no tenemos que estar de acuerdo con la SAT, pero tenemos que tener con qué defendernos. Y si lo tenemos todo bien ordenado, entonces va a ser mucho más fácil justificar si en algún momento pues no estamos de acuerdo con la administración tributaria cuando se hacen fiscalizaciones. Ese es otro de los beneficios que tiene. También el crecimiento y el desarrollo ordenado de negocios. Tal vez quieren que les inviertan dentro de su negocio, quieren expandir, abrir más sucursales. La formalización adecuada va a ser muy importante. Y ahora, llegando a plataformas digitales, recordemos que las plataformas digitales son otro medio y otra forma de masificar sus ventas, porque es una manera de que los vean para poder vender sus productos o servicios. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque usted puede hacer un solo video en redes sociales y se puede ir al cielo y vender muchísimo. Y si usted no está preparado, no está ordenado, no tiene bien estructurado el negocio, es ahí donde puede empezar a resentir situaciones que no necesita y vamos a empezar a hacer correctivos y apagafuegos en lugar de ser preventivos, que es lo que tratamos de incentivar en la oficina también, porque mientras más ordenado tenga toda la documentación, pues más probabilidades de éxito va a tener dentro de su negocio. Gracias, es claro entonces que la formalización pues trae grandes beneficios, pero muchos emprendedores aún así pueden sentirse inseguros sobre cómo empezar. Por eso ahora que entendemos las ventajas, tal vez me gustaría que el licenciado Gómez nos explicara qué pasos básicos debe seguir un emprendedor para registrarse como contribuyente ante la SAT y así formalizar su negocio. Sí, Brenda, definitivamente mencionábamos eso, ¿verdad? Hay que inscribir todo negocio. Muchas veces pensamos que por el tipo de actividad o que por el medio por el cual estamos socializando y vendiendo nuestros productos o servicios, ¿verdad? No es necesario, ¿verdad? No sé por qué algunos de nosotros tal vez tenemos esa idea, pero realmente pues las leyes tributarias son claras, ¿verdad? Algo importante también es que el pago de impuestos es una contribución, ¿verdad? A pesar de que es una imposición a través de las distintas leyes tributarias, sabemos de que eso lo deberíamos de hacer tal vez voluntariamente, ¿verdad? Con el fin de que el Estado pues tenga todos los recursos necesarios y que por supuesto pues ejecute las obligaciones que tiene, ¿verdad? Uno de los fines y el principal es velar por el bien común, ¿verdad? Entonces, si de entrada tenemos esa convicción, creo que el pago de impuestos no va a ser tan tedioso, tan complicado y lo vamos a ver de una forma distinta. Entonces, todo negocio debe estar inscrito. Nosotros lo hacemos a través de nuestra agencia virtual, ¿verdad? La agencia virtual es un sistema que tiene a disposición la SAT de los contribuyentes con el fin de poder realizar gestiones, ¿verdad? De poder facilitar ciertos cumplimientos tributarios. Entonces, desde ahí nos inscribimos, registramos nuestra actividad, vamos a registrar también una dirección, ¿verdad? Esto con el fin de poder recibir notificaciones. Vamos a registrar la dirección de nuestro negocio, si fuera distinta también. Y nosotros tenemos que tener también algo importante con mucha claridad, que es el régimen, ¿sí? Vamos a seleccionar el régimen que consideremos apropiado, ¿verdad? Y también en algún momento podemos considerar registrar a un contador. Hay situaciones en donde ya es obligatorio, ¿verdad?, tener registrado un contador. Por ejemplo, cuando el Código de Comercio nos dice, mire, si usted tiene activos de 20,000 quetzales en adelante, pues ya tiene que tener a un contador. Entonces, buscar a alguien apropiado, buscar a alguien que tenga los conocimientos, ¿verdad? Y como les decía, mire, usted también tenga esos conocimientos, porque al final a nosotros nos interesa que usted como contribuyente sepa claramente cuáles son sus obligaciones, ¿verdad? A través de esas ventas que va a realizar por redes sociales. Ahora que conocemos los pasos para que puedan registrarse, es fundamental saber qué régimen tributario es el más adecuado, dado que cada emprendedor puede tener necesidades y características distintas. Desde su perspectiva y experiencia, licenciado Sergio García, ¿qué régimen considera usted que es la mejor opción para que se registre ante SAT un emprendedor que vende desde redes sociales? Voy a acomodar aquí porque esa pregunta está peligrosa. A ver, partamos de la idea de que nadie queremos pagar impuestos. Entonces la gente anda viendo cómo paga menos impuestos. Pero ojo, hay que tener cuidado también y por eso hay que asesorarse de manera correcta para evitar inconvenientes. ¿Por qué lo menciono? Vámonos rapidísimo al IVA, ¿sí? Digámoslo así. La mayoría que venden plataformas digitales son productos. Sí, habemos muchos, porque yo también estoy en ese mundo, que vendemos servicios, ¿no? Pero digamos que si alguien vende productos, primero que nada tenemos que identificar
si nos vamos a pasar de 150,000 al año, que ya por ahí se aprobó en el Congreso para aumentar el pequeño contribuyente, pero no está vigente todavía. Así que eso es algo muy importante tomar en cuenta. Pero digamos que ahorita sigue 150,000. Yo, si no me paso al año de 150,000, puedo pagar el 5% mensual sobre las ventas, ¿no? Entonces, ahí es un primer parámetro. Segundo, ya me pasé, mi negocio creció, pues la verdad que está funcionando las plataformas digitales. Precisamente esos videos se hicieron virales y las ventas crecieron muchísimo. Entonces yo ya tengo que cambiarme al IVA régimen general, que es el 12%. La diferencia entre las compras y las ventas voy a pagar de IVA, ¿no? En términos generales. Entonces tengo que elegir un régimen de impuestos sobre la renta. Tenemos dos. Sobre los ingresos, en donde se paga el 5 y 7% mensual, y sobre las utilidades. Sobre las utilidades el 25%, ojo. Pero digamos, sobre los ingresos el 5 y 7% es, como su palabra lo dice, sobre el total de ingresos mensuales, por los primeros 30,000 el 5% y por el excedente el 7%. Pero sobre las utilidades, ahí se paga el 25% trimestral, que se le conoce como un abono a cuenta, que se liquida a fin de año, que no vamos a entrar en esos detalles, sino que es para que ustedes tengan el parámetro completo. Entonces, normalmente, ¿de qué depende un régimen sobre las utilidades? Del margen de utilidad que ustedes tengan. Se utiliza una variable ahí básica para analizar un régimen de impuesto del ISR, y es que si usted tiene el 28% de utilidades, básicamente pagaría el mismo impuesto por los ingresos o sobre utilidades. Entonces, si usted tiene menos del 28%, le convendría el régimen sobre las utilidades. Y si usted tiene un 30%, 40%, si es arriba de ese 28%, le conviene sobre los ingresos. Obviamente este es un análisis muy básico, cada negocio tiene que analizarlo, pero por sobre todo, ¿cómo va a saber usted de esto? Porque se está formalizando, porque usted se está preocupando por definir un régimen de impuesto adecuado. Porque adicionalmente recuerde que si usted quiere pagar menos impuestos o más impuestos, no se trata de eso, se trata de que paga justo sus impuestos. De eso se trata. Porque si no, al final del día muchos se quejan, ¿no? Estoy pagando muchos impuestos. Y cuando uno revisa, resulta que sí, efectivamente estaba pagando muchos impuestos porque no tenía una planeación fiscal adecuada. Entonces, sí tenemos que analizar eso. Y si es servicios, pues al final del día podemos mencionar que sobre ingresos es lo normal. Entonces, si usted vende productos, lo normal sería sobre las utilidades. Pero depende mucho cuánto sea su costo, sus gastos para determinar márgenes de utilidad. Por eso una buena contabilidad también es muy importante al seleccionar un régimen. Gracias. Entendemos que elegir el régimen adecuado pues es clave, pero también es importante saber cómo la SAT supervisa este tipo de actividades. Entonces, licenciado Gómez, ¿existe algún control o monitoreo de las actividades comerciales en redes sociales para identificar los negocios no formalizados? Sí, efectivamente, la SAT, pues, a través de la Intendencia de Fiscalización, tiene planes anuales, mensuales, pues los cuales van destinados a ciertos grupos objetivos, ¿verdad? Uno de las dificultades que nosotros tenemos aquí en nuestro país, pues, es la informalidad. Entonces, a través de distintos estudios, verificaciones, como les digo, ver, ¿verdad?, donde hay cierta facilidad para poder y requerir el pago de los impuestos a los contribuyentes, es ahí en donde la SAT pues siempre apuesta, ¿verdad?, por visitar al contribuyente, ¿verdad?, obviamente a través de una detección. Recordemos, ¿verdad?, ahora en la modalidad que tenemos, que casi todo es electrónico, ¿verdad?, es mucho más simple. Y esa es una de las recomendaciones también que podemos hacer a los contribuyentes. Mire, usted está dejando rastros electrónicos, ¿verdad?, está dejando evidencia de las actividades que realiza, y eso pues no se borra, ¿verdad? Tenemos ahí situaciones en donde el mismo contribuyente pues hace sus en vivos, hace publicaciones, ¿verdad? Tiene pago de publicidad tal vez en las distintas redes sociales porque realiza actividades que están afectadas a impuestos y obviamente no están inscritos. Entonces es ahí donde la SAT poco a poco va viendo, ¿verdad?, cuáles son los contribuyentes pues que están generando ingresos y de esa forma pues hacerles un requerimiento. Algo importante que debemos de considerar en esta parte es de que el tiempo de prescripción para los contribuyentes que no están inscritos no es de 4 años, sino de 8 años. Entonces, mucho ojo en esa parte, porque en algún momento la SAT, a través de las investigaciones o verificaciones que haga a los distintos contribuyentes que no están inscritos, podrá fiscalizar, verificar operaciones de los últimos 8 años, ¿verdad? Entonces, la SAT se ha caracterizado, ¿verdad? Creo que ustedes se han dado cuenta
de que ha tratado de modernizarse, de implementar nuevos sistemas. Entonces las alertas que se generan dentro del sistema de la SAT pues nos van diciendo, mire, aquí hay operaciones, ¿verdad? Aquí tal vez hay retenciones, hay cruces de información y ciertas situaciones en donde fiscalización, ¿verdad? Pues definitivamente va a ir a verificar todas esas operaciones. Entonces, mucho ojo en esa parte. Aquí la recomendación siempre es, mire, estar al día. Bien lo mencionaba el licenciado Sergio, ¿verdad? Formalizarse, a pesar de que es una obligación, pues es una disposición que nosotros tenemos que tener como ciudadanos guatemaltecos. Es claro que la SAT pues realiza un seguimiento para identificar negocios no formalizados, pero una vez que un emprendedor decide dar ese paso, la emisión de facturas electrónicas es un aspecto crucial. Entonces, tomando en cuenta que el licenciado García es un profesional que presta servicios, ¿nos puede compartir cómo ha sido su experiencia emitiendo facturas electrónicas desde el régimen FEL para que nuestros oyentes y emprendedores puedan tomar en cuenta los aspectos que usted considera oportunos al momento de vender a través de redes sociales? Totalmente, y tenemos que platicar de este tema. ¿Por qué razón? Porque ahora ese es el medio para poder emitir facturas, y la factura es el documento que genera la certeza al momento de prestar un servicio o vender productos. SAT nos da la opción de utilizar dos métodos, que es primero por medio de la agencia virtual, ingresando desde la computadora, y también tenemos la aplicación de FEL, ¿no? Que es la app FEL para emitir facturas desde la app. Pero también existen otras alternativas en el mercado, los certificadores de facturas electrónicas, existen empresas que tienen software y sistemas que tienen que implementarse en cada negocio, pero ojo aquí, ¿de qué va a depender eso? De la cantidad de facturas que se emitan. Porque, por ejemplo, si usted emite 1, 2, 3, 5 facturas, probablemente le convenga utilizar los sistemas de SAT. Pero si usted ya incrementa sus facturas, es donde tiene que analizarse si necesita emitir o ya tener dentro de sus sistemas, primero, un certificador, y segundo, sistemas que se adapten a ese nivel de facturación. ¿Por qué razón? Porque las facturas son ese documento que genera certeza. Muchos ajustes por parte de la administración tributaria vienen de las facturas. Cierres de establecimientos vienen de no emitir facturas como debe de ser, por ejemplo. Entonces, se habla de esto para todos los negocios y para todos los que están en plataformas digitales. ¿Por qué razón? Porque al final del día, si no tenemos cubiertas esas áreas, quedamos a merced también de la administración tributaria, que en cualquier momento fiscalice y nos diga que tenemos que hacer valer un derecho de parte de ellos, y que nosotros también vamos a tener el derecho de defendernos, pero tenemos que tener todo esto muy bien integrado. Por eso creo que es importante que aprendamos primero a saber qué herramienta es la que nos conviene, para que entonces esa sea más efectiva para nuestro negocio. Y solo así podremos tener este tipo de situaciones en donde también nosotros podamos decir, pues yo ya lo estoy haciendo bien, entonces aquí está, ¿verdad? SAT, todo lo tengo en orden, no hay ningún problema. Gracias, es muy útil conocer pues la experiencia práctica de emitir facturas electrónicas, pero también es importante saber qué recursos ofrece la SAT para apoyar a los emprendedores en este proceso. Licenciado Gómez, ¿existen programas o talleres de orientación que ofrece la SAT para ayudar a emprendedores digitales a cumplir con sus obligaciones tributarias? Sí, efectivamente, nosotros en la SAT, pues a través del Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación, tenemos a disposición distintos productos, ¿verdad?, que pueden orientarles a los contribuyentes en el cumplimiento de todas sus obligaciones tributarias, ¿verdad? Tenemos ciertos temas, ¿verdad?, muy específicos que van desde lo general a lo específico, ¿verdad? Por supuesto la inscripción, ¿verdad?, actualización de datos, utilización de herramientas electrónicas, ¿verdad?, en qué consisten los regímenes, ¿verdad? A veces la comparación propiamente para que usted elija pues el que más se adecue y considere más oportuno. Algo importante es que nosotros todos los días tenemos capacitaciones, ¿verdad? Así como este programa de radio, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos podcast, tenemos nosotros también autocapacitaciones, perdón. También tenemos atención a solicitudes que los contribuyentes quieran hacer para conocer algún tema. Nosotros podemos llegar gratuitamente, ¿verdad?, sin ningún costo. Y de esa forma, pues el contribuyente se va empapando, se va familiarizando con esas obligaciones que al final, como bien se ha mencionado, ¿verdad?, tal vez es algo que no nos gusta, pero al final es una obligación tributaria y como tal, pues debemos de cumplirla.
Es excelente pues saber que la SAT ofrece programas y talleres de apoyo, pero también es importante destacar los riesgos de no formalizarse. Pues muchos emprendedores pueden no estar conscientes de las consecuencias de no cumplir con sus obligaciones tributarias. Entonces, licenciado Gómez, ¿cuáles son los riesgos legales y sanciones tributarias para quienes no se formalizan ante la SAT y venden productos o servicios en redes sociales? Bueno, el riesgo que podemos mencionar es que si sabemos que no estamos cumpliendo con algo, pues definitivamente en algún momento la SAT puede requerirnos, ¿verdad? Y en algunos casos, se genera una sanción. Entonces, mucho ojo en esa parte también, ¿verdad? Una de las consultas más frecuentes que nos hacen los contribuyentes, ¿verdad? Sobre todo los que no están inscritos, es, mire, ¿cuánto es la multa por no estar inscrito? ¿Verdad? El Código Tributario establece que hay una multa de 10,000 quetzales por no estar inscrito. Recordemos que eso es ajeno a la verificación que pueda hacer la SAT de los últimos 8 años de todas nuestras operaciones, ¿verdad? Por ejemplo, hay obligaciones formales que en algún momento incumplimos, como es retención de impuestos, ¿verdad? Emitir constancia de retención o no presentar las declaraciones, que por ahí la sanción establecida ya con rebaja, el monto máximo es de 150 quetzales. Cada día de atraso va sumando 7 quetzales con 50 centavos hasta que llegue a 150. Eso es con rebaja, porque la multa real, el máximo es de 1,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, por ahí podemos decir, mire, son bastante elevadas las sanciones, sí, pero recordemos, estamos incumpliendo de una obligación legal. Entonces, es ahí donde el contribuyente más que todo debe tener esa conciencia tributaria, ¿verdad? Esa cultura tributaria, diría yo, con el fin de cumplir a cabalidad, ¿verdad? Hay sanciones, por ejemplo, en los distintos impuestos. En el aspecto del IVA, por ejemplo, ¿verdad? La multa por no declarar el IVA, el impuesto en sí, es del 100%, ¿verdad? Entonces es bastante elevada. En el caso del impuesto sobre la renta, por ejemplo, cuando hay una falta de determinación, también multa del 100%. Ojo con esta parte que también es bastante necesario aclarar. No llevar los libros al día o llevarlos de forma distinta a lo cual establecen las leyes, multa de 5,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, son fuertes las sanciones. Por supuesto, el mismo Código Tributario ofrece una rebaja, que ese es un derecho de los contribuyentes, pero hay que considerar, ¿verdad? Que, bien lo mencionaba nuevamente el licenciado, ¿verdad? No caer, ¿verdad? A sanciones, evitarlas a toda costa, y para eso, pues, el conocimiento es el que nos va a ayudar. Sabemos que muchos emprendedores pues temen los costos o la complejidad del proceso de regularización, pero es claro que no formalizarse puede conllevar graves consecuencias. Y la idea de este programa es también que puedan evitar incurrir en las mismas. Así que ya para ir concluyendo con el tiempo de entrevista, ¿qué recomendaciones prácticas se le puede dar a quienes desean regularizar su negocio, pero temen los costos o la complejidad del proceso? Bueno, en este caso tocaste un tema, es como poner el dedo en la llaga, ¿no? Creo que es la parte más complicada para los negocios, determinar, decidir y definir que efectivamente hay que dar ese paso. Por eso tratamos de sugerir que lo hagan todo desde el inicio. El problema es que la mayoría de personas que tienen negocios no destinan un presupuesto a la formalización de negocios, a cuidar su negocio, a verlo de manera preventiva, como ya lo hemos platicado. Por eso yo siempre menciono que nosotros nos dedicamos a la parte aburrida de los negocios, porque aunque uno esté platicando de este tema, etcétera, las personas están pensando cuánto me va a costar esto, ¿no? Y creo que es un tema muy importante. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no nos acostumbramos a destinar un porcentaje para la formalización de negocios del dinero que vamos a invertir, entonces sí vamos a ir peligrando, porque el negocio se va a dar, va a seguir creciendo, va a seguir en su constante, pero a nivel interno, en su columna vertebral, no lo estamos haciendo. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, a nivel legal puedo ser comerciante individual o una sociedad mercantil, por ejemplo, la sociedad anónima. Para mí, la figura del comerciante individual sí es más económica porque lo puede hacer cada uno por sí solo en el registro mercantil, pero para mí es una figura obsoleta. Ya no es funcional porque la persona sigue siendo la que figura en todo. En cambio, una sociedad anónima viene aquí a generar mucha mayor sinergia y área de oportunidad para desarrollar un negocio. Pues claro, es más cara una sociedad. Y así sucesivamente, tener un buen contador, tener una buena formalización, una buena identificación de riesgos, de recursos que se van a asignar, entre otros. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y sí, tienen que desprenderse de una parte del dinero para poder invertir en eso. Pero primero asesorarse bien, porque eso es algo que decimos. Tampoco es de desperdiciar el dinero. Primero asesórese bien.
determine qué necesita para efectivamente saber cuánto va a invertir. Muchas gracias, licenciados, a ambos. Como si nada, llegamos al tiempo límite del programa y quiero agradecerles por compartirnos esta valiosa información. Estoy segura de que será de gran utilidad para quienes han encontrado en las redes sociales una herramienta para emprender y desean dar el paso hacia la formalización. También agradecemos su buena disposición para aceptar nuestra invitación y enriquecer este espacio informativo con sus aportes. Ahora sí, llegamos al cierre de este informativo. Agradecemos a Radio Universidad por permitirnos llegar a sus hogares a través de la frecuencia 92.1 FM, así como a nuestro equipo por hacer posible la transmisión en nuestro canal oficial de YouTube, SAT Guatemala. Se despiden de ustedes su servidora Brenda Palacios Marroquín y Arsenia Archila. Los esperamos la próxima semana con más información relevante y de interés para ustedes. Que tengan una excelente noche y hasta pronto. Hemos analizado los rubros de la temática tributaria. Le invitamos a sintonizar nuevamente SAT Informativo el próximo martes a las 19 horas. Y solo por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.